Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta semana 9 que realmente estamos avanzando lo que se llaman TICs y estamos en las últimas semanas de los contenidos que estamos viendo en este momento. Entonces vamos a ver todo lo que son los navegadores, tipos de navegadores y un poco también hablando de lo que es la historia de estos navegadores, ¿no? Cómo nacieron. La mayoría nacieron en universidades como tipo de investigación y poco a poco fueron desarrollándose. Otros como correos electrónicos quedaron como correos electrónicos, otros avanzaron más allá y algunos utilizamos como plataformas dentro de los ministerios dentro de Ecuador. Por ejemplo, tenemos el Moxila, que es uno de los navegadores que utilizamos para los trabajos de equipos, ¿no? Los empleados en sectores públicos se utiliza esta plataforma también para lo que son correos institucionales, ¿no es cierto? Igualmente en las universidades y todo lo demás. Entonces, estas herramientas han ido avanzando, pero como les dije, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de las partes conceptuales de esto, cómo nació, cuál fue la historia, cuál fue su principio, cuáles son los estudiantes, cuáles fueron las universidades, que como se enfocaron en lo que es mejorar esta clase de la tecnología. No nos olvidemos que antes esto realmente solo lo tenían las universidades y los países desarrollados, pero esto realmente ya se ha ido multiplicando. Igualmente esas plataformas, ¿no? Esas plataformas año 2014-15 realmente teníamos otras plataformas como el Meet y todo lo demás, para de esa manera también poder hacer unas videos llamadas. Miren ahora a dónde hemos llegado. Hemos llegado al punto de que nosotros ya mediante estas plataformas podemos dar clases, como lo ven interactivamente, ¿no? Donde el estudiante se encuentra en su lugar de trabajo, en su casa, y obviamente también el profesor se encuentra en su domicilio, se puede decir, en un lugar donde que escoge para trabajar, y mediante esto nosotros tenemos clases, ¿no es cierto? Esos diferentes lugares nosotros nos encontramos acá. Gracias a que, gracias a la tecnología, gracias al internet, que nos ha facilitado bastante lo que es la experiencia de este contenido, también se puede decir académico. Ojo, una situación, esto del internet, esto de la navegación, ya se lo hacía en otros países. Pero vino la pandemia y a nosotros nos obligaron a trabajar de esta manera, ¿no es cierto? Nos obligaron a enfocarnos y meternos en este grupo. Entonces, bienvenidos también por una parte la tecnología y en otros vistos de mala manera, porque realmente también lo que ha hecho que muchas personas se puedan enfermar, muchas personas, el uso de la tecnología ha hecho que muchos niños, jóvenes, también tengan este tipo de adicción, se podría decir a esto, ¿no? Entonces, ahí va la parte del control. Y hablando de todo este tema, vamos a hablar con la parte conceptual, lo que son gestión en la información, ¿no? Entonces, y vamos a hacer participar a nuestros estudiantes. Por favor, me ayuda con la lectura de esta parte, Natalie. Gestión de la información. Gestión de la información es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, desde su obtención, por creación o captura, hasta su disposición final, su archivo o eliminación. Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. El objetivo de la gestión de la información es garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. En este contexto, los objetivos principales de la gestión de la información son maximizar el valor y los beneficios derivados del uso de la información, minimizar el coste de adquisición, procesamiento y uso de la información, determinar responsabilidades para el uso efectivo, eficiente y económico de la información y asegurar un suministro continuo de la información. Muchas gracias, ¿no? La gestión de la información, miren, la información que ha llegado y como les dije también como antesala, ¿no? Esto es importante saber también el uso de la información, los procedimientos de la información y los beneficios que tiene la información. Pero una información mal utilizada también se han llegado y ha llegado a esos términos, ¿no? Donde que ha habido informaciones falsas, ¿no? Informaciones falsas sobre un problema socioeconómico de un país o una realidad que realmente no lo es. Entonces, en eso también es el filtrar, ¿no? No nos olvidemos que en redes sociales, por ejemplo, hay unas situaciones donde se bloquea. Por ejemplo, incluso eso le pasó al presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Con la página Facebook, donde que él, una vez que hubo las elecciones, llamaba, ¿no? Llamaba, nosotros no podemos decir llamaba, presuntamente llamaba que las elecciones él lo ganaba,
Producto de esto, en el Capitolio hubo un enfrentamiento, una toma, se podría decir, simbólica de estos antecedentes que pasaron. Miren, entonces ahí le bloquearon, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí estos antecedentes, por ejemplo, la situación de subir información, por ejemplo, que no es verdadera, y eso le ha pasado a muchos presidentes, a muchas personas que han publicado el bloqueo temporal o el bloqueo, ¿cómo se llama? General, se podría decir, de sus cuentas, ¿no es cierto? Y eso ha pasado con muchas personas. Entonces, aquí está la gestión de la información, pero tiene que ser una información verídica, ¿no? Entonces, ¿quién son los que se encargan de estos motores? Estos motores de información que se guarda, que se encuentran en información. Google mismo eso es un componente grande, máximo de guardar y tratar la información. Nuestra información que nosotros guardamos se encuentran ahí registrados. Incluso en los navegadores, que vamos a ir a la parte práctica, en los navegadores podemos encontrar cómo se encuentran los iconos que más utilizamos, ¿no? Google ya saben cuál es nuestra tendencia de utilización de información incluso, ¿no es cierto? Entonces, miren a dónde llegamos. Esto creo que lo puedan entender, lo puedan comprender cómo unifica mediante programaciones, mediante codificaciones, lo que más no es nuestra tendencia. Y incluso en los navegadores aparece esta información, ¿no? Lo que más utilizamos y nos parece como principal de lo que nosotros vamos a seguir utilizando. Nosotros tenemos tipos de navegadores, las computadoras cuando nosotros formateamos y con lo que es el Office, ¿no es cierto? Cuando instalamos ya de por defecto nos viene el Explorer, ¿no? Uno de los navegadores más antiguos y por configuración y después del Explorer nosotros vamos bajando ¿cómo se llama? El Chrome, el Mozilla, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Opera, diferentes navegadores, ¿no es cierto? Pero cuando se instala una máquina y con el sistema operativo que nosotros tenemos siempre va a estar el Explorer. Uno que ya caducó, ya tuvo sus finales también, ahora son otros sistemas los que se permiten otros navegadores, pero también indicarles y señalarles que algunos de estos navegadores, antes de esto, habían otros productos que nacieron como un tipo de investigación, como les dije, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las siglas, ¿no? Lo que se encuentra en nuestra barra superior, ¿no? www.html universidad.gov.es, ¿no es cierto? Entonces, miren, entonces vamos a leer la parte de navegadores y vamos a decir que nos ayude a Omar. Por favor, ayúdanos, Omar, con la lectura. Navegadores. Un navegador web, también llamado navegador de Internet o simplemente un navegador, es una aplicación de software que permite acceder a la World Wide Web con un solo clic. Abre una ventana a todo el conocimiento humano. Puede buscar respuestas a todas las preguntas que tenga. Con un navegador web puede navegar en cualquier página web y visitar fácilmente otros sitios, al igual que puede navegar con un barco de un lugar a otro. Tenemos la siguiente como Google Chrome, Mozilla Firefox, tenemos Safari, tenemos Microsoft Edge, tenemos Opera, tenemos Avast, Azure Browser, tenemos a Vivaldi y a Brave. Ya, correcto, muy bien. Tenemos estos diferentes tipos de navegadores, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros tenemos aquí, del principio tenemos lo que es la World Wide Web, que es esa está traducida en www. ¿No es cierto? HTML, que es una página confiable. HTML, y de ahí sigue universidad, biblioteca, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, etcétera, ¿no es cierto? .gov.es. En el caso de instituciones públicas, llevan el .gov.es, ¿no es cierto? Y en lo que son educación superior también van cambiando, pero esas son instituciones públicas, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, miren, y el que utilizamos aquí, como les dije, y el que vamos y siempre se utiliza es el Mozilla, ¿no? Miren, esta es la cronología. Y dentro de esto nosotros en la próxima clase, la siguiente semana, nosotros veremos también cómo son esas búsquedas que podemos hacer rápidas, ¿no? Porque a veces cuando nosotros buscamos algo también nos aparecen diferentes contenidos, ¿no es cierto? Pero nosotros en la próxima clase vamos a ver cómo es esta forma de buscar más rápido nuestros contenidos y más fácil también lo podemos hacer. Eso lo veremos en una próxima clase. Seguimos con el contenido de esta semana. Nosotros vamos a hacer una pequeña reseña y vamos a hacer que participen los estudiantes para con estas pequeñas reseñas cómo nació en Internet, ¿no es cierto? Cómo nació esta estructura que en este momento trabajamos. Mire, tan fuerte ha llegado al Internet y tan fácil que se nos ha hecho a los seres humanos que a partir de las clases que yo les dije que estamos dando en este momento, también podemos hacer lo siguiente. Podemos llegar al punto que en pandemia pudimos utilizar los servicios, ¿no es cierto?, que hacían los pedidos
y nos venían a dejar, ¿no es cierto? La comida cuando no podíamos salir, los alimentos, la medicina, muchas cosas que incluso comenzaron a bastante manejarse estas plataformas de Amazon, ¿no? Para de esa manera también traer artículos que necesitaban. Mire, entonces, las inmensas actividades que se generaron en base al Internet, en base a estas plataformas, ¿no es cierto?, utilizadas y aplicaciones que se van creando. Entonces, vamos hablando desde 1994 y nos va a ayudar en la primera lectura, nos va a ayudar Ingrid, por favor. 1994. WebDriver. Nació como un proyecto universitario en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su creador, Brian Pinkerton, vendió el motor de búsqueda AOL a mediados de 1995, el cual a fines de 1996 fue adquirido por Exeter. Correcto, ¿no es cierto? Miren, un motor de búsqueda, ¿no es cierto? Algo sencillo, práctico, pero que realmente se podía hacer, ¿no? Claro que no tiene mucha información. De cada uno de estos ustedes también lo pueden visualizar. Una vez que cojan y le peguen en el navegador, van a ver cuál es la estructura, ¿no es cierto?, de estos navegadores. Vamos a la segunda con 1994 con Lycos. Y vamos con el señor Valverde. 1994, Lycos. Al igual que otros motores de búsqueda, Lycos nació como proyecto de investigación de la Universidad de Carnegie Mellon por el Dr. Michael Muldy. Lycos fue la primera empresa en Internet en basar su publicidad. Ya miren, ya tenemos acá, tenemos un punto más, ya vamos hablando de un poco de publicidad. Entonces vieron que el Internet es una herramienta importante para en este momento mandar también publicidad, ya le tenemos en esto. Miren, si ven estos procesos que son pequeños, que van avanzando poco a poco. Por eso yo decía, cuando uno se hace un software o como informáticos hacer un software, y la pregunta típica de los defensores de la tesis es que su software es lo mejor, sí, hasta el momento es lo mejor. Hasta donde yo creé es lo mejor. Pero en base a mi software, en base a mi estudio, en base a lo que yo he dejado hasta aquí construido como software, como una aplicación, y aquí usarán mi software para mejorar y hacer algo mejor, ¿no es cierto? En base a lo estudio de que lo hagamos. Vamos con 1924, Exiliet. Vamos con Yasmín. Yasmín. 1994, Exit, fundado por Mac Van Haren, Ryan McRae, Ben Luch, Joe Kraus, Graham Spencer y Martin Reichenfeld. Estas 5 personas, 5 hackers y un experto en ciencias políticas, investigaron para la biblioteca de la Universidad de Stanford cuál sería la mejor forma de buscar y recuperar información para solucionar el problema de dicha biblioteca. Correcto, miren. Aquí hablamos un poco lo que son los hackers, ¿no? Los hackers que normalmente anteriormente se hacían y mandaban las cuentas de un país hacia otro sin colgar evidencias, o a veces entraban, los hackers entraban, como se llama, a instituciones gubernamentales. Assange, Julian Assange, por ejemplo, es uno que se encontraba refugiado en una embajada de Ecuador, ¿no? Que fue acusado por Estados Unidos porque filtraron mucha información que está ahí. Entonces nacen los hackers. Ahí en este momento también nace lo que es la información, donde que se trata de cubrir, de guardar, pero la información, los hackers existen y todavía siguen existiendo, ¿no? Pero esto es una investigación que se hizo lo que es para la biblioteca, ¿no? Para la administración. Vamos con el siguiente año, 1995, Alta Vista, y vamos con Lorena. Nació en los laboratorios de Digital Equipment Corp. En Palo Alto, California, Estados Unidos. Sus sueños actuales son Compaq y CMGI. En primer término, los ingenieros de DEC Research crearon un software llamado Spinder o CRAN, el cual rastreaba en Internet indizando y mostrando la información recolectada. Este invento que se inventaron es justamente para rastrear la información y también rastrear quiénes lo utilizaban, ¿no? Entonces, ustedes ven solo en esta pequeña historia toda la información que está en Internet, todo lo que se sube. Como les dije anteriormente, nosotros estamos ahí, estamos expuestos, ¿no? Nuestra información, nuestros datos se encuentran ahí expuestos, ¿no? Entonces, mire, aquí vemos ya la segunda etapa, ¿no? De buscar la información
recolectarla en este momento. La información se encuentra en algunos servidores a nivel de todo el mundo, la información. Y vamos ahora sí con la primera entrada, se podría decir, a los navegadores, buscadores, pero Yahoo nació como eso. Entonces vamos con Lisette Yagual. Profesor, lo que pasa es que no alcanzo a ver, está muy abajo en la diapositiva. Ok. Súbalo un poquito. No le puedo subir porque justamente estoy compartiendo en este momento, ¿ya? Bueno, leo hasta donde veo. Sí, y el resto lo hago yo. Ya. 1995 Yahoo. Es un caso muy especial porque debe ser el portal de búsqueda de Internet más viejo, conocido y visitado. Pero la mayoría de sus usuarios no saben que Yahoo es principalmente un directorio web y no un verdadero motor. De Hasta ahí búsqueda. veo. De búsqueda, ¿no? búsqueda. Hasta ahí nomás, es un motor de búsqueda, ya correcto. Miren, para resumir lo que es, gracias, para resumir esta parte lo hacemos lo siguiente, ¿no es cierto? Yahoo nació como un buscador, ¿no es cierto? Como Google nació como un buscador, pero ahí le metieron la propaganda, lo que les decían en lo que era la publicidad de 1994, nació con propaganda y se hizo tan pesado para las búsquedas y nada visual simpático que ahora lo tenemos como un correo, ¿no es cierto? Yahoo tenemos los correos electrónicos, ¿no es cierto? Quedó como un correo. Se hizo, ellos necesitaban, como todo proyecto, toda situación de estudio se necesita financiamiento, ellos como trataron de financiarse con las propagandas, pero las propagandas en vez de buscar algo positivo, realmente no les ayudó, mejor les perjudicó. Y ahora no son un motor de búsqueda como lo tenemos con otros motores de búsquedas, que son diferentes su estética y su manera también de trabajar, ¿no? Acá tenemos diferente lo que se llaman los buscadores. Entonces vamos con Byron, por favor, ayúdame con la lectura de lo que son los buscadores. Un buscador de Internet o motor de búsqueda con un servidor informático especializado en la búsqueda de información en la web. Los resultados de búsqueda de una consulta suelen aparecer en forma de lista y pueden consistir en páginas web, imágenes, videos y otros formatos. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Por otro lado, algunos motores de búsqueda también investigan y ofrecen datos disponibles en base de datos públicas o directorios abiertos. En este sentido, se diferencian de los directorios web, en que estos se gestionan por editores humanos, mientras que los buscadores de Internet operan de forma algorítmica. Los buscadores de Internet son aplicaciones que recopilan una gran cantidad de datos, utilizan técnicas como el rastreo, la indexación de páginas y la búsqueda. Deciden qué páginas se deben rastrear, seleccionan las páginas que se deben indexar y deciden Aspectos como. aspectos como anuncios que deben añadir, cómo se clasifican las páginas. Correcto, muy bien. Mire, atrás de los buscadores nosotros solo vemos, como digo, en informática, se le ve solamente el producto final. Y cuando hablamos de informática y a veces dicen, no, tan poquito o esto cuánto cuesta y a veces no se cuantifica porque no es lo mismo que, por ejemplo, ver algo grande, una obra. La gente lo que quiere ver es magnitud y grande, pero atrás de esto hay programadores, ¿no? Que todas las situaciones que ustedes ven se hace de una forma algorítmica, una programación que se lo hace, ¿no es cierto?, de una forma de búsqueda. Nosotros podemos aquí en esas páginas web, lo que son imágenes, videos, y diferente tipo de información, ¿no es cierto?, podemos encontrar y podemos ver. Entonces, nosotros a esta información, a estos buscadores que nosotros damos, también tienen hipervínculos, ¿no? Donde nosotros cogemos, qué sé yo, una frase y ese hipervínculo me lleva a una página o descargar algún artículo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Miren, esos son los diferentes tipos de buscadores que nosotros tenemos y nosotros en la próxima clase vamos a ser más específico, vamos a entrar en el tema y vamos a ver cómo son estos tipos de búsqueda. Este es el tema preparado, lo que es para esta semana, para la semana 9, lo que hemos hablado un poco de la historia, qué son los buscadores, cómo se cuantifican y ahora dónde ha llegado la tecnología gracias al Internet y cómo se está manejando también. Nosotros con la tecnología, entre más rápido nosotros queremos llegar, la tecnología también avanza, nosotros tenemos la tecnología 5G, ¿no es cierto? 4G, 5G, la que incluso va a permitir, señores estudiantes, mediante la programación algorítmicas, dice que podemos manejar los vehículos. Bueno, en este momento, como fue el Zoom hace mucho tiempo,
donde que otras universidades de Estados Unidos y de los países de primer mundo lo utilizaban, nosotros en América Latina no lo utilizábamos todavía, ¿no es cierto? Nunca se llegaba al punto de decir que, bueno, voy a pagar a un profesor por estar en su casa y dar clases. Igualmente voy a calificar y voy a hacerle pasar el año a un estudiante por estar en su casa o en su trabajo. Pero las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Y van a seguir cambiando. Y la tecnología igualmente. Entonces, esa tecnología 5G va a permitir que los automóviles se muevan mediante sensores, ¿no es cierto? Y en milésimas de segundos detecten lo que se llama la calle, los vehículos que están al frente, atrás y todo lo demás, ¿no es cierto? Y esto lo podemos hacer, lo hacen con los GPS. Entonces, esto es una historia muy grande y bonita también que contarles. Tenemos robots que ya tienen inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos ya robots que tienen inteligencias artificiales, que incluso uno de los robots dijeron que uno de los sentimientos que es más grande que tienen que tener ese sentimiento que nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Cuando nos duele algo o cuando nos sentimos felices también. La tecnología va por ahí e incluso la tecnología ha favorecido que muchas cosas se hagan en gran escala, como también ha permitido que muchas personas se queden sin empleo. Esto es muy grande de hablar, es muy grande de conversar, pero esta es la tecnología y los buscadores que tenemos en este momento. Así que les agradezco. La próxima clase estaremos hablando sobre este mismo tema y enfatizando sobre algunas cosas de búsqueda. Los deberes quedan lo que es dentro de la plataforma, dentro de la rúbrica y van a ser según las indicaciones que los establece. Muchas gracias. Nos veremos la próxima clase.